Cine con acento. 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 Con Juan Carlos Lemus. Hola gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Estoy en el Festival de Lima y me encuentro con Juan Daniel Fernández Molero. Digo el nombre así tan despacito porque, según me cuenta el mismo director, se presenta en determinadas películas o en otras con sus abreviaciones, o primero un apellido, el otro. Bueno, vi tu película, Punku, la había visto en Berlín. Estuve en un cóctel que hicieron en la embajada peruana en Berlín y en esa oportunidad solamente pude hablar con el actor, no pude hablar con vos, pero bueno, ya que tengo la oportunidad, entonces quisiera preguntarte varias cositas. La primera es, en la película es una película que podríamos catalogar experimental de alguna forma o no de una narrativa lineal, y quisiera que me contaras cuáles sientes que son tus influencias en esa forma de hacer cine. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo tengo un tema con el experimental, ¿no? Evidentemente, para hacerlo simple, se puede decir que he tendido hacia la experimentación, hacia lo experimental. Pero más que nada creo que lo experimental siempre es como más una interrogante, ¿no? Como qué es lo experimental, ¿no? Particularmente no es que quiera hacer cine experimental. Cuando termino experimentando con la imagen es puramente por necesidad expresiva. Porque dentro de las herramientas que manejo, que pueden ser documentales, de ficción o experimental, me parece que esa es la herramienta necesaria para decir aquello que quiero decir. Y si no lo uso, voy a estar traicionando la esencia de lo representado, ¿no? Por eso como que, bueno, también cuando apliqué al fondo de ficción, que es la primera película que hago con fondos, ¿no? Las demás fueron autogestionadas, apliqué el fondo de ficción, ¿no? Y por eso yo desde ese momento, ya cuando estaba haciendo el pitch, dije, no puedo decir la palabra experimental porque, así, entonces aplica el fondo experimental, que es como de el 2% de ese fondo, ¿no? Y ahí empecé a usar la palabra poética, que es cine poético, ¿no? Pero con todo lo amplio que puede ser la poesía, ¿no? Aunque también es un cine narrativo, ¿no? Y también es un cine documental, de la no ficción. Así que quizás se puede decir que lo híbrido es una palabra un poco, ¿no?, que abarca todo, pero yo creo que es una ficción híbrida, ¿no? Y con híbrida porque tiene muchas cosas documentales, tiene muchas cosas de experimental. Con respecto a los fondos que vos estás mencionando, yo veía que habías pasado por algunos estamentos europeos, por decirlo así, ¿no? Creo que el Locarno, no sé si algo de la Berlinale también. Tuvimos, en toda la etapa de desarrollo, yo he sido bien hermético, porque como he hecho todas esas películas sin apoyos siempre, me parece que tengo que cuidar mucho el proceso creativo de mis ideas. Porque una vez que vas a estos espacios en que se comparte, muchos son, o sea, como productor mando películas, pero como director, como edición mía, prefiero no, a veces. Porque se empiezan a normalizar, a homogenizar las miradas, a simplificar, y empiezas a entrar en cuestionamientos que quizás no tendrías, y a querer pulir un guión perfecto, que a veces quizás tienes que tener un mal guión para hacer una buena película, ¿no? Para darte cuenta en el proceso que estás mal e ir variando, ¿no? Por eso no soy mucho de esa escuela, pero cuando una vez tienes la película editada ya, si haces todo de una etapa muy hermética, creo que está bueno compartir, ¿no? Compartirlo y tener feedbacks, ¿no? Estuvimos en el WIP de Mar del Plata, estuvimos en el WIP de Málaga, de Mecas, de Canarias, Márgenes, y acá en el Festival de Lima también, que ganamos un premio. Y en Locarno tuvimos una asesoría de edición, ¿no? Una consultoría de edición con Nael Satalá, que es un amigo chileno. La película creo que también surge de, bueno, tú me hablabas del sur global, ¿no? Que están interesados en eso, y de hecho una razón de por qué no terminé haciendo ese tipo de cine, porque cuando era muy adolescente llegué a ver Tropical Malady de Pichatpong, y viniendo de Quillabamba, que es un lugar que ni siquiera es considerado una región, ¿no? Porque se conoce sierra, selva y costa, y la selva alta, que es un punto intermediario, liminal entre uno y otro, la gente no sabe que tiene su personalidad propia, que es lo que he querido capturar en la película, aparte siendo de Cusco, ¿no? Que es esa mezcla entre el andino y el amazónico. Pero siendo peruano, hay muy pocas películas que hayan explorado este espacio y esta cultura desde adentro, ¿no? Desde afuera sí hay varias, ¿no? Pero desde en la selva y en la sierra, pero en ese lugar no.
Y quizás el cine de Pichatpong ahí se me acercó como algo que, por más que sea en un idioma que no entiendo nada, al lado opuesto del mundo, me sentía muy cercano, ¿no? Se sentía más cercano que el cine peruano incluso, ¿no? Y por eso quizás he tendido a tener como que influencias del sudeste asiático, porque se sentían cercanas, ¿no? Y quizás con menos peso colonial en su cabeza, ¿no? O lidiando con ello de otra forma, ¿no? Por ejemplo, las pelis de Tsai Ming-liang, de Viet Cong, como... Sí, ellos principalmente, y definitivamente el cine filipino, ¿no? Que lo vi cuando era muy joven, porque también he trabajado de prensa y de programador. Y digo, en 2007 ahí empecé a descubrir el cine de Ryan Martin, de Laf Díaz, cuando eran como realmente vanguardia, ¿no? Que hacían películas de mini DV y como que de su carencia, de su lugar de origen y sus condiciones, de su contexto, hacían como su mayor fuerza, ¿no? Y también sí me parecía súper interesante empezar como a tender puentes entre el sudeste asiático, ¿no? o el sur global, ¿no? En este caso particularmente he tenido buena acogida también con mi película anterior en el sudeste asiático, ¿no? Como funcionó más que nada en el sudeste asiático, en el este de Europa, que también es un lugar que tiene muchos parecidos, ¿no? Rumania. No, la película se procesó y se hizo la copia en Rumania, ¿no? Y ahí nos entendimos un poco también. Pero sí, hay lugares que resuenan contigo, ¿no? Chévere lo que mencionas, dos cosas, principalmente lo de esa influencia que tenemos cuando nuestras películas, digo nuestras como latinoamericanos, se presentan ante fondos o buscan fondos en Europa y que uno nota como esa tijera que quiere ganar premios, ¿no? De la tijera del blanco que dice, mira, hágamela así porque es lo que queremos ver allá. Bueno, está clarísimo, en un poeta creo que está clarísimo cómo puede influenciarte de tan joven, ¿no? Y el peligro que corres cuando te empiezan a financiar y empiezas a gustar y te dicen, no, pero haz esto más acá, eso más acá, eso más acá. Y eso es simplemente alguien de poder, ¿no? Que sí que tiene que ser extranjero. Y creo que también... El problema también es verlo, y creo que sobre eso habla la película también, ¿no? En ver aquello que criticas, no verlo solo fuera, ¿no? Sino está en tu cabeza, ¿no? O sea, Colonizados. Sí, la colonización es más mental que, bueno, por lo menos es la frontera que podemos tener control, ¿no? Es nuestra mente, ¿no? Y es la colonización precisamente cultural, ¿no? Porque ya no es que estén aquí con armas dominándonos, sino hay una cultura que se impone y que no la dejan ver como la que tiene que ser, y por eso estamos... No es tu caso, porque la película claramente no está allí, pero por eso me gustó mucho que lo hayas dicho, ¿no? Como estar un poco guardados y más bien al final tal vez algunas ayudas, porque ellos, claro, tienen una maestría, ¿no? Tienen más tiempo haciendo cine, que es innegable, ¿no? Hay cosas de ellos que son muy valiosas. Claro, sí, o sea, y hay de todo también en Europa, ¿no? También, claro, los festivales que están enfocados en cine latino quizás tienen una mirada mucho... Que es loco, ¿no? Porque son los que deberían estar como ampliando qué significa ser latinoamericano. Pero a veces he hablado con programadores que me piden recomendaciones y es bien como conflictivo lo que pueden llegar a decir, ¿no? Porque claro, están obsesionados con Latinoamérica de una forma, ¿no? Y no es como un festival que en un programa de cine latino y en la nada te programan como que lo hacen desde lo genuino, ¿no? Desde el interés puro por la película en sí. Yo creo que el proceso de hacer tu película, si tienes que estarte explicando y justificando a cada rato, o sea, ya es complicado, o sea, siempre lo vas a tener que hacer, ¿no? Pero estás juntándote en lugares que te van a tener que verbalizar por qué lo haces y por qué tú y por qué tal. Es una pregunta que tú te deberías hacer, ¿no? A ti mismo. Que vengan otras personas así a decirte, creo que te puede condicionar mucho, ¿no? Sí, a mí me ha servido quizás no ni siquiera tener que, bueno, gané el fondo, hice lo que tenía que hacer, incluso yo mismo como que, mucha gente dice, ¿no? Hago un guión para ganar el fondo y después hago lo que quiero, ¿no? Eso es lo que todos te dicen, ¿no? Y yo en ese momento terminé haciéndolo quizás, pero después una vez se gana el fondo, el de Perú, ¿no? Que también por algo no lo había ganado nunca, ¿no? Y hice un guión, por ejemplo, yo no escribo diálogos y mandé a que alguien me escriba los diálogos, no los quise leer porque me da como que achaques. Y de ahí cuando gané, me di cuenta que había hecho, que lo que había hecho era terrible y que tuve que reescribirlo, y poco a poco, viviendo en Quillabamba, que es donde es mi familia, donde es Punku,
empecé a darme cuenta incluso de que, claro, como yo al querer explicar qué significa Quillabamba, ¿no? Para los extranjeros, porque Quillabamba no sacas dinero, o sea, o sea, incluso acá en Lima tengo que explicarles, es un pueblo entre los Andes y la Amazonía, y ahí empiezas como que a exotizar, ¿no? Y si no es un pueblo, o sea, sí es un pueblo, también es una ciudad, ¿no? Y poco a poco, al darme cuenta y al habitar este territorio, ¿no? Primero me iba a un lugar haciendo scouting, o sea, que los conozco desde niño, ¿no? Pero bueno, ya con la mente de cineasta iba así y me daba cuenta que siempre hay o sea, el centralismo y todo eso como que no es algo fijo, no es como que Lima sea el centro y el resto es la periferia. No, si tú vas a Quillabamba, Cusco es la capital y Cusco son los que también tienen una mirada media imperialista con Quillabamba y te miran y te discriminan y te exotizan. En Cusco hay un tema ahí, ¿no? Y Quillabamba hace lo mismo después con los pueblos alejados. Y los pueblos alejados hacen lo mismo con las comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas hacen lo mismo con los no contactados. Y así como siempre hay como que todo eso, o sea, y quizás esta comunidad indígena donde filmé Camisea es como la gran metrópolis o el gran centro de todo ese territorio. Y Quillabamba es, para esa comunidad, la gran ciudad, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que estuve pensando cuando hice la película y cuando decidí que Quillabamba sea como quizás Los Ángeles en Mulholland Drive, ¿no? Bueno, y ahora mencionas al otro director que siento yo que está en tu película. Nombraste a Pichapong, que lo veo también allí. Y también colaboró, o sea, me ayudó, o sea, lo conozco, es alguien bien generoso, bien accesible y me apoyó, ¿no? Con unas opiniones sobre el corte y tal, ¿no? Así que, sí. Y bueno, Lynch, sí, es el primer cineasta que ya como estudié, ¿no? Cuando tenía 17, 18 años. Y su libro, Catching the Big Fish, creo que me marcó cuando tenía esa edad. Y ahí, bueno, el día que se anunció lo de Berlinale, y como después de 10 años trabajando en la peli, pude decir como que se estrenó, pum, y tal, y a la tarde se anuncia que falleció, y fue como que... y pues dije, no, tengo que rendirle una especie de agradecimiento, homenaje en la película, ¿no? Igual ya estaba todo ahí, pero igual, claro, o sea, también es eso, ¿no? Como a veces tendemos a hacer como que quiero hacer el Mulholland Drive tropical, ¿no? Y eso también es como covers, ¿no? Al fin y al cabo, Pero ¿se vale o no? yo creo que si vas a hacer covers, bueno, en mi caso no sé si es la solución o tal, pero hay como unos 500, no cover, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? El cover sí me parece algo como que es carente de esencia, básicamente es como que, ¿no? Como McDonald's que va a cada país y lo varía ligeramente según el paladar de los clientes, ¿no? Como que te ponen frijoles en México, creo. Picante en Sri Lanka. Sí, acá te ponen arroz, ¿no? Y ají. Pero sí, eso es una forma de verlo bien básico, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Solo y para ir a una cultura que lamentablemente nos identifica más que quién sabe otras, ¿no? Que están más cercanas. Pero la canción de Nine Inch Nails Hearts, luego la cantó Johnny Cash. Johnny Cash la canta mejor. O sea, es mucho mejor versión. Y es un cover. Entonces dice uno, bueno. O sea, los covers no tienen nada de malo, pero es cuando sales como que a poner algo de tu parte. Incluso en la peli se usa un cover muy de Janet, ¿no? De Janet, que no es un cover de tecnocumbia, ¿no? Que es como un género muy peruano a su forma y muy tropical, ¿no? Y claro, pero es una reversión, ¿no? Y le da otra esencia. Pero bueno, cuando el tema de las pelis, que muchos cinéfilos que ven la película, cinéfilos como yo, te pueden dar cuenta que hay ciertas cositas que te hacen pensar en otras películas. Yo sentí que era más como entrar en diálogo, ¿no? Porque de hecho estuve bastante metido en este momento de ermitaño, no fue solo hermético, fue de ermitaño, que estuve ahí estudiando ocultismos y lenguajes así simbólicos, entre ellos el tarot y la astrología y etcétera. Siento que más que hacer un homenaje a esas películas o un guiño o tal, era como yo
mi forma de entrar en comunicación con esto, con esta otra edad, ¿no? Que es la historia del cine. ¿No? Es un espacio, ¿no? Es un espacio como un universo, ¿no? Así como hay estos universos de los sueños, el universo ¿no? de los vivos, de las energías, tal, también hay el universo mitológico del cine, ¿no? Que es por lo menos al que yo me he terminado como que de adaptar y de pertenecer, ¿no? Y creo que es como, no sé si has leído La Invención de Morel, de Bioy Casares, que bueno, está inspirado, Lost creo que está inspirado en eso, o varias cosas, ¿no? Pero es una gran novela en Argentina del 1920, creo por ahí, o 30, 40. Pero es de un hombre que llega a esta isla media fantasmagórica en que hay un montón de espectros y él se enamora de uno de esos espectros, pero es un amor de una sola vía, ¿no? Como que él sabe que ella existe y ella no sabe que él existe, ¿no? De ahí, bueno, cuando veas la peli vas a entender, pero el origen de su inspiración fue que él se enamoró de una actriz de Hollywood, ¿no? Y era como esa experiencia del espectador que se va y se sienta en la sala y te enamoras de alguien que no sabe que tú existes, ¿no? Y eso es como que es la sensación de los cinéfilos, ¿sabes? ¿No? Como que entras con este mundo y empiezas a ver todo esto y claro, y dentro de ese mundo pocas cosas son peruanas. O sea, a mí en mi etapa formativa, claro, uno no crece tanto con cine peruano, sobre todo si te gustan las cosas raras, ¿no? Como dices, no hay muchas cosas raras, digamos, hay unas cuantas excepciones, ¿no? Que después las fui descubriendo. Pero sí, o sea, fue una idea, una forma de entrar en diálogo con Luis Buñuel, con Carpenter, con Tarkovsky, con Lynch, con etcétera, 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 ¿no? La cuestión también pasa por lo que vos mencionás o en mi caso, enfrentándome a la película, de esta cosmovisión que para nosotros, por ser citadinos, aunque seamos de provincia, yo soy de un pueblo, o quizá como Quillabamba, donde más al sur se encuentra la selva amazónica con la selva andina, y es como más o menos como por allí, ¿no? Y claro, ahí abajo hay una cosmovisión que uno no termina de entender por haber crecido católico, ¿no? Ellos tienen otras cosas, otros dioses, otros entes, ¿no? Que dominan su cultura, y hay ritos y hay magias que para nosotros son o exóticas o exotizadas o sencillamente satánicas, porque el cura dice que, bueno, por lo que veo en la película también en esta región eso se vive, se siente, y usas el cine para poderlo explorar y para poderlo mostrar. Esa otra manera de entender lo que no se ve. En Biofilia como que era básicamente destruir lo visible un poco, ¿no? Como ver el artificio en lo que consideramos real o no normalizamos como real. Una mirada más cínica sobre la vida, ¿no? Y con Punku quizás dije, bueno, eso ya lo hice, ahora me interesaría como que explorar este otro lado mío, que más que limeño es quillabambino, ¿no? Mis dos padres, mi madre y mi madre, mis abuelos, todos son de allá. Yo soy el primer limeño que nace, ¿no? Y claro, he crecido con otra forma de ver las cosas. También es un lugar bien denso, Cusco, ¿no? A nivel energético, histórico. Y claro, he crecido con otra forma de ver la vida, ¿no? Que claro, también mucha gente empieza a hablar estas cosas y ya viene la etiqueta de realismo mágico, ¿no? Que bueno, ustedes siendo colombianos lo tienen más todavía, pero acá nos salpica también, pues, ¿no? Pero igual, yo recién leí 100 años de soledad estando en Quillabamba y haciendo esta película, ¿no? Por baja, mi papá siempre decía que Quillabamba era Macondo, ¿no? Es. Sí, sí, me acuerdo el primer día que llegaron las mototaxis, ¿no? Los tuk-tuks, la primera vez que llegó yo vi cómo cambió toda la ciudad y como que yo lo he visto, ¿no? En tiempo real, ¿no? Y bueno, pero sí quería como que quizás, como también como forma, porque al final estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, con Biofilia fueron quizás las drogas, no sé, o el internet, ¿no? Como sentí yo que me afectó y no puedo encontrar palabras para describirlo, así que hago una película que pueda relatar un poco la experiencia de eso. Con reminiscencia en otra película tuve un accidente de amnesia y tuve una especie de anamnesis a las horas, que es como recordar todas tus cosas, y quise ya como esa experiencia, si se queda dentro mío, va a ser muy solitario y me va a aislar del mundo, porque no. Y hacer una película es una forma de conectarte con el mundo exterior, ¿no? Y quizás con los mundos interiores de otras personas, ¿no? Y para mí es súper importante eso, ¿no? Y con Pungu, claro, era como que todas esas parálisis de sueño que he tenido,
las experiencias que he visto, y cuando veo películas de terror o de fantasía, digo, ellos nunca han tenido ningún encuentro cercano, así, ¿no? Y Pero vení, un momento. O sea, vos me estás diciendo que has tenido algún encuentro, digamos, en este lugar, en Quillabamba, ese tipo de encuentros. no sé si el tipo de encuentros que se ven en la peli, pero tipos de encuentros con cosas que no entiendo, que no he querido entender o que he aceptado no entender, sí. O que están ahí en un espacio que digo, bueno, no tengo por qué. Porque al final, claro, y al final y creo que al final esa misma forma de lidiar con este tipo de acontecimientos es como he tratado de hacerlo en la película, ¿no? ¿Cómo haría, para alguien que nunca ha tenido esa experiencia, cómo puedo traducirle esa experiencia de la forma más fidedigna posible para que entiendan ese espacio en que te da como un poco de cosa, ¿no? Como que se te erizan los pelos, ¿no? Y sientes como algo y no quieres saber y no lo defines, ¿no? Como los sueños mismos, ¿no? Te pasan cosas raras también en los sueños, ¿no? Y después te despiertas y todo bien. Sí, la idea era como que no definir, ¿no? No definir y más bien como desdefinir lo definido, ¿no? Por ejemplo, la idea de la sirena, ¿no? Uno piensa en sirena y piensas en, ¿no? En las aletas, en Ariel, ¿no? Que ya está súper... Y es como que ya hay sirenas desde tiempos prehispánicos. Pasa que se llaman de otra forma y simplemente le pusimos ese nombre porque se va definiendo, ¿no? Y toda la cosmovisión andina que lo investigué bastante en el proceso de la peli y después la mezclé con otras influencias para que no sea algo también etnográfico, exótico, ¿no? Como que al final... Pero bueno, si te das cuenta, la sirena y los duendes existen desde siempre en los Andes como idea, como de tradición oral, por lo cual que no están visualizados. No hay una imagen de cómo se ve un duende. Ni siquiera te explican, que tienes que chiquito por ahí, viejito, un niño, no sabes. Pues, ¿no? Es más como una energía, un espíritu que claro, que quizás no vive, no se materializa como nosotros creemos. ¿Vos sos brujo? No lo sé. No, lo digo porque parece que me hubieras leído las preguntas. El asunto es que, claro, porque me las estás anticipando. Ahora quería preguntarte por la otra parte de la película, o como yo la entendí, que es la parte de la sirena, no como espectro o como ente fantástico, sino como esta mujer indígena que llega a una ciudad y que es exotizada por su belleza, por su cuerpo, y entonces empieza a participar en un concurso de belleza donde los gamonales del pueblo, que son los más blancos del pueblo, son los que deciden quién gana, ¿no? En un comité hay medio ganadero mafioso, como medio, ¿no? Loco. Sí. En ningún momento para mí fue como que... O sea, también todo parte de pulsiones, ¿no? No desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, ¿no? Con este caso, el personaje de Maritza Mexia era secundario en la primera versión de guión. Se hace muy importante. Y cuando le encontramos, porque era una una actriz primero, después fue ella, y ella fue como la fui conociendo y fui reformulando el personaje. Como me demoro filmando y reescribo mucho, a las últimas días antes de filmar, de ir a hacer la preproducción de esas escenas, de esa última parte, fue que decidí que ella va a ser parte del certamen. El certamen era algo que existía, ¿sí, no? Y digamos, esas críticas, esos retratos han salido naturalmente de tener un vínculo con el espacio y con la gente. Evidentemente mi abuelo era parte del Club de Leones de Quillabamba y organizaban el Mis Café. Y yo era niño cuando era, y algo que me hacía un poco de ruido siendo niño y no teniendo esas herramientas ideológicas pero seriamente, naturalmente se me hacía raro. ¿Hay algo raro? Sí, ¿no? Incluso los del comité son mis tíos, todos son mis tíos. Los blancos del pueblo. Sí, algunos, sí. O sea, también es mi tío el otro, o sea, es más complejo, ¿no? Pero sí, definitivamente, ¿no? Y antes, cuando era Mis Café, solo las chicas de apellido, familia, tal, podían concursar. Y bueno, un amigo que actúa de Jordano en la película, que es Jorgen, él también hace eso en la vida real, ¿no? Eso no todo lo que hace en la película, pero es como que organiza eventos de belleza, y él me contaba cómo desde hace unos años, y él no es blanco tampoco, ¿no? Como desde hace unos años ha cambiado y hay como reinas indígenas también, y se va variando, pero claro, igual no es que sea como que un final feliz de los certámenes, ¿no? Pero digamos como que... Y después Maritza apareció con todas sus cosas muy de ella, de su personalidad, y yo lo normalmente que se hace es como hacer que un actor encaje en un personaje. Yo creo que como no soy tanto de escuela de ficción siempre, o sea, me gusta como cinéfilo, pero no soy de escuela, la única técnica que sé es como
adaptar el personaje a ella, ¿no? Sobre todo si o sea, como todos los que actúan son vecinos, son amigos, son parientes, ¿no? Mi abuelo también sale por ahí. A todos los conozco muy bien, porque los diálogos también son sus propios testimonios. Yo no les dije, mírale el culo a la chica, ¿no? O sea, no, para nada. Simplemente como que o sea, no me sorprendió que lo haga, ¿no? O hace esto, o sea, mis direcciones son cuando solo intervengo cuando tengo que hacer, cuando ya llego. No, y además creo que por la edad que tienen estas personas también, pues no sería una imposición también decirles cómo se tienen que portar. Hay cosas, ¿no? Sí, obvio, sí, pero otras... Hay respeto también de cómo, o sea, ellos saben también, el trabajo de uno es generar confianza con las personas, de que lo vas a mirar desde ahí, también ellos están autorrepresentando. Claro, uno de mis tíos sí era más correcto y más como yo dije, no tienes que hacerlo, o sea, sé tranqui, nomás, tranqui, es ficción. Eso, ¿no? Más que nada darles confianza. Y también, ¿no? Porque así me parece, y he discutido mucho tiempo de joven, adolescente, ¿no? Casi como que tú miras distintas las cosas y también creo que me he acercado a los certámenes de belleza, a este mundo también, tanto desde el punto de vista de las chicas, los organizadores, como los hombres mayores y tal, siempre desde una especie de horizontalidad. Eso creo que es lo único que puedo ofrecer, ¿no? Como una horizontalidad y una cercanía que no los quiero como que juzgar, ¿no? Moralísticamente. Creo que las cosas se dicen solas, igual soy montajista, así que ahí uno va como articulando las cosas para que florezcan. Eso, no desde mi punto de vista, ¿no? Desde que hay algo así, una agenda por seguir, que la película está ahí. No, la película simplemente está reaccionando a realidades, y también, bueno, tuve 500 entrevistas con adolescentes mientras buscaba al protagonista, y tampoco no sé hacer castings, no entiendo por qué hacer castings, así que solo hice entrevistas para que me cuenten cosas, y dije, bueno, si voy a hacer 500 entrevistas, por lo menos que me sirva como para algo, ¿no? Porque de esos 500, o sea, uno va a servir, dos van a servir. Y aproveché para que me den sus testimonios de vida, no de vida, ¿no? Como que les pregunté de su familia, sus sueños, qué películas les gusta, qué música escuchan, bla, bla, bla. Y salió mucho material que después está en la película en formas de pesadillas, anécdotas que las he puesto a la actriz, ¿no? Por ejemplo, hay una pesadilla que me contaron ahí que yo no conocía, ¿no? Porque no soy el público objetivo de esa pesadilla, que eran las chicas adolescentes tenían pesadillas con el macho, se llama, ¿no? Que es como esta entidad masculina invisible que se le acerca en la noche y ya sabré, sí. Y sí, no sé, aquí nosotros tenemos uno de estos entes que se llama el Moán, y es ese personaje que vive cerca de los ríos, porque cuando las mujeres iban a lavar, pues las abusaba o las secuestraba o algo así, ¿no? Me imagino aquí debe que haber algún ente similar que anda por la selva o algo así. Claro, en Cunco se hablan del pistaco, que es andino. El pistaco es una especie de vampiro andino que chupa grasa. Después está el Chuyachaki, el Tunche, que son más amazónicos. Y que por eso en la película hay esta mezcla de estas mitologías, pero nunca se define si eso es o no es. O sea, todo es supuesto, ¿no? Tú has supuesto que lo que has visto es un duende o que es la sirena realmente, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a solo explicarlo porque eso también es parte de la experiencia de la película, que vean y con uno mismo vaya viendo eso. Pero de hecho, en la película mismo, en la improvisación de Maritza, menciona estas películas de cine regional peruano, ¿no? Eso le llaman cine regional. Bueno, pero es una forma de decir cine que no es limeño, que se ha hecho de forma digital y de forma popular en el sur de Perú, sobre todo, que han hecho una continuación de la tradición oral y la han puesto en cine, y cine de terror andino, que no se conoce tanto. A mí me parece fascinante. Es, creo que algo que nos deberían envidiar de otras partes hasta de Latinoamérica, porque no todos tienen, creo que tiene una conexión fuerte con la presencia indígena en Perú, ¿no? Y la cantidad también, ¿no? Como que, y cómo han buscado un sistema de distribución y de producción independiente a las salas comerciales, porque esas películas se proyectaban en auditorios y hacían giras por todo el país. Ahí también me pareció como que muy inspirador, ¿no? Y de hecho la película también dialoga no solo con Tarkovsky, con Bergman, con Lynch, sino también con esas películas
hay una especie de diálogo que surgió naturalmente, ¿no? Volvés a anticiparte, el cine peruano. He visto que los últimos, qué sé yo, o esta década, el Perú lleva haciendo más de 70 películas al año y además siendo colombiano, realmente el cine peruano no se conoce casi que en lo absoluto, desde La teta asustada quizás y muy poco más. Siento que, y en general me imagino que les pasará a ustedes también con el cine colombiano, aquí no sé si llega y tenemos una producción más o menos similar. Estamos en Latinoamérica dominados por la Argentina, Chile, México, Brasil, aunque Brasil muy poquito, a pesar de que también es un monstruo, y afuera sí que menos. Digamos, este año Locarno, por ejemplo, no hay ninguna película, en Berlín no hubo ninguna película, bueno, hubo una o dos, igual Cannes, y como que cada vez siento que tenemos menos espacios cuando somos una... Que tengo una opinión sobre... O sea, de hecho, como, bueno, Colombia también para mí me parece que está ahorita es el nuevo monstruo ahorita, a mi punto de vista. O sea, estaba en Cartagena, Buenos Aires, o sea, Argentina está como no en su mejor momento, así que creo que... Y Chile también como ha bajado un poco su presencia, de cierta forma, no sé, yo no lo siento tan fuerte. Bueno, y después de ver Un poeta, se nota que también hay cosas muy interesantes pasando en Colombia y también, bueno, en Cartagena vi que había como una generación nueva y contemporánea, ¿no? Como bien pensante, bien interesada en el cine, en reflexionar, también desde... Claro, hay mucho más en común entre un colombiano y un peruano que con un argentino y un chileno, ¿no? Yo siento que tenemos muchos puntos en común en general en Latinoamérica, ¿no? Pero si te concentras en Bolivia, México, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, quizás Brasil, más cercanos que sí, los argentinos. hay más como que son lugares más multiculturales, ¿no? Hay más influencia indígena, simplemente, y aparte de eso, más mestizaje, más de todo, ¿no? Y tenemos otra forma de ver las cosas, y el problema es que suelen haber, por más que tengan toda la buena onda del mundo, ¿no? Pero los scouts latinoamericanos suelen ser o argentinos o latinoamericanos ya residentes en Europa, y obviamente como que por mí yo preferiría que sea un mexicano o un colombiano tal, que puedan entender más, ¿no? Como que de dónde viene esto y por qué es importante, ¿no? El contexto, ¿no? Porque si lo ves desde un contexto argentino, chileno, ellos tienen otra forma de ver las cosas. Y también, claro, los argentinos tienen toda una... Bueno, ahora no tienen plata, pero antes, pero sí siguen teniendo la infraestructura de programadores, críticos, todos movedores que mueven como opiniones, ¿no? Y hacer una película de vanguardia en Argentina es más fácil de que se entienda fuera del país, porque tienen toda una maquinaria para ello, ¿no? Sí, además siento que por a mal y bien, los argentinos, por lo menos en Colombia puedo decirlo, nos enseñaron a hacer todo. O sea, jugar fútbol, hacer cine, las novelas, ¿no? Muchos actores, directores, llegaron a Colombia hace 50, 60 años más, quizás, y empezaron a hacer, desde jugar fútbol, o sea, ¿no? Directores Yo técnicos. estudié en Argentina, ¿no? Estudié en la FUC con un par de años en Argentina y también aprendí cine experimental. O sea, es un lugar súper rico, ¿no? Pero creo que realmente el peruano tiene un complejo de inferioridad, ¿no? Que a veces... No hemos matado al papá, eso sí. sí, no, a veces estalla con chauvinismos también con respecto a nuestra comida. Que te iba a decir, no, nosotros les enseñamos a cocinar, ¿no? Pero, o sea, hay cosas que podemos enseñar en Perú, desde Perú, pero para eso tenemos que, en verdad, como zambullirnos en qué es lo propiamente peruano y no es una respuesta tampoco, no hay una respuesta, pero es como que hurgar y no caer. A mí sí un poco como, entiendo igual el rol de películas un poco más, que simplifican un poco la realidad peruana para que más público lo vea, porque no todas van a ser así de crípticas y raras, pero es también mi rol quizás, ¿no? Así como hay alguien que va a hacer algo más popular para que más gente se sensibilice sobre ciertos temas, creo que sí hay que pensar también eso, ¿no? Lo del exotificarse es como, no sé, es también problemático. A mí me parece interesante que como latinoamericanos no tengamos miedo a ser como raros. A ser nosotros. Sí, nosotros, ¿no? Hacer, mira, esto no te van a entender en Europa, ¿qué importa, no? ¿Qué importa? O sea, y al final les gusta no entender a algunos, o sea, vas a encontrar, creo que lo que importa es que seas ser auténtico, sincero
y no censurar tu personalidad, ¿no? Porque al final la personalidad es lo que se ve en las películas, ¿no? Y claro, creo que tenemos también este rollo tan fuerte con, por lo menos en estas partes católicas, con la madre, con la familia, y nadie quiere ser, o sea, y no te importa mucho que tu mamá, tus tíos puedan ver tu película, y ahí se empiezan a quitar, a censurar, ¿no? A hacer un poco más... Es una teoría de por qué no hay tanto cine extraño, o ¿no? Más como que difícilmente clasificar, pero está viendo más que antes, por lo menos. Pero eso también es parte de nosotros, no somos muy familiares, o sea, nos importa mucho lo que diga tu mamá, tu papá, o sea, Sí. eso es ser latinoamericano también, ¿no? Sí, bueno, y en Punku mi mamá tiene un cameo, o sea, es productora asociada, o sea, es súper importante, ¿no? Pero claro, al final también tienes que saber que te van a querer hagas lo que hagas. Sobre todo, bueno, en mi caso, bueno, hice un par de cosas raras, ¿no? Películas raras, pero menos mal tuvieron un sello ahí europeo que mi madre dijo, bueno, debe estar bien lo que ha hecho. Pero no, sí, o sea, Perú está en ese momento, igual creo que falta como que empujar más, bueno, siempre falta, ¿no? Empujar más. En Perú lo que falta es la infraestructura y quizás más comunidad. Creo que Lima es una ciudad bastante competitiva, individualista, y a veces como que no hay una organización tan grande entre los cineastas, pero bueno, quizás con la generación que estamos acá, justo acá en este año, hay como... Quizás las películas más interesantes no son óperas primas. Está viendo La Noche, que es un cineasta también súper joven, la de Las Mariposas, ¿no? La Memoria de las Mariposas, está, bueno, la de Runasimi, son muy distintas en su forma, pero lo que quieren hacer lo están haciendo bien, ¿no? Eso es lo importante, creo, ¿no? También hay, en Comunidad Peruana hay un par de películas de Trujillo. O sea, también eso es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Como se ha descentralizado un poco el cine, y se dice también que el mejor cine peruano no se hace en Lima. Y creo que es también común en varios lugares, ¿no? Como suele pasar, ¿no? En Argentina hablan de Córdoba y otros lugares. Salta, sí, ¿no? En Colombia también está Medellín, ¿no? Ahorita Cali, Medellín, bueno, Cali es súper influyente para mí también, ¿no? O sea, también, eso también creo que me sirvió como influencia, ¿no? Como conocer las contraculturas latinoamericanas. Que creo que eso para mí es lo que está ahorita en jaque, ¿no? La contracultura. Porque al final, claro, si terminas haciendo cine con fondos estatales, como que sobrevivir siendo contracultura cuando el mismo Estado te está financiando, es engañoso, ¿no? Es difícil. Pero bueno, el cinema marginal de Brasil, Raúl Ruiz es todo un ente por sí solo. Hasta Jodorowsky, ¿no? Sé que puede ser un poco rimbombante a veces, pero no puedes negar que Punko también está influenciado por Jodorowsky, ¿no? El cine de Vitas al Topo sí me parece una genialidad, ¿no? Y el cine de Cali, de hecho, como que me influye. Bueno, el gótico tropical lo he tenido súper presente también, porque también están resistiéndose al realismo mágico, ¿no? Creo que mi película quizás es una mezcla entre esas dos formas, ¿no? Igual muy peruano y muy local, muy pie bambino, ¿no? Pero lo gótico creo que es algo muy interesante, ¿no? Y como de seguir explorando. Pues muchísimas gracias por tus palabras, muchos éxitos con tu película y lo que le resta de mostrarse en el mundo. A la gente que llegó hasta acá, recuerden que somos Cine con Acento y estamos en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music, Spotify e iVoox. Un abrazo y nos vemos por acá. Gracias.